Bienvenidos a nuestro canal Aula Vanguardia. En esta sesión abordaremos el tema de termodinámica, definiciones de conceptos básicos y escalas de temperatura. Soy César Castellanos, físico e ingeniero electrónico, y esto hace parte del curso de física moderna sobre ondas, termodinámica e introducción a la física cuántica. Definiciones básicas. Primero definimos lo que es un sistema termodinámico. Es un sistema de muchas partículas comprendido en una frontera o superficie S. Tenemos ese sistema con muchas partículas ocupando un determinado espacio que se constituye en la frontera de ese sistema. Definimos ahora el concepto de contacto térmico entre dos sistemas termodinámicos. Es el intercambio de energía entre los dos sistemas. Tenemos un sistema que estamos llamando A y un sistema que estamos llamando B, y de alguna manera, mediante algún mecanismo que en este momento no entramos a precisar, están intercambiando energía desde el sistema A hacia el sistema B o desde el sistema B hacia el sistema A. Cuando eso ocurre, decimos que los sistemas están en contacto térmico. Definimos ahora el concepto de equilibrio térmico en un sistema. La temperatura de cualquier subsistema entre los que se pueda dividir el sistema en consideración debe ser la misma y puede permanecer así por un tiempo representativo. Entonces, si tenemos un sistema A, por ejemplo, la temperatura de todos sus subsistemas, este sería un subsistema, este otro, este otro, este otro, y todos los subsistemas en los cuales podamos concebir dividido el sistema A, todos esos subsistemas deben estar a la misma temperatura T sub A, concepto que debemos precisar más adelante. El siguiente concepto que queremos definir es el concepto de equilibrio térmico entre dos sistemas termodinámicos. Dos sistemas termodinámicos que estén en contacto térmico están en equilibrio térmico si y solo si están a la misma temperatura. Entonces, si tenemos aquí un sistema A a una temperatura T sub A y un sistema B a una temperatura T sub B, que estén en contacto térmico, es decir, que están intercambiando energía, entonces esos dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si la temperatura del sistema A es igual a la temperatura del sistema B. Ese es el requisito y la definición de equilibrio térmico entre dos sistemas termodinámicos. Ley cero y primera ley de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica dice que si un sistema, llamémoslo C, está en contacto térmico y en equilibrio térmico con un sistema A y al mismo tiempo con un sistema B, entonces el sistema A debe estar en equilibrio térmico con el sistema B y sus temperaturas deben ser iguales. Entonces, si tenemos acá el sistema C, que se encuentra en equilibrio térmico, está intercambiando energía, por ejemplo, con el sistema A, y se encuentra en equilibrio térmico con ese sistema, pero también el mismo sistema C
está en equilibrio térmico con un sistema B, intercambiando energía, entonces se tiene que cumplir que el sistema A debe estar en consecuencia en equilibrio térmico con el sistema B. Y por lo tanto, las temperaturas de los tres sistemas deben ser iguales. T sub A debe ser igual a T sub B e igual a T sub C. Esta es la denominada ley cero de la termodinámica. Introducimos igualmente la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía, que vamos a asignarle la letra U mayúscula, en el universo se conserva. La energía en el universo se conserva. Entonces, ¿cómo podemos especificar o representar este concepto? Supongamos que aquí tenemos un sistema A que tiene asociada una cierta energía. El sistema A contiene, por decirlo de esa forma, el sistema A contiene o tiene una energía U sub A. Y el resto del universo, digámoslo así, contiene una energía U sub E. Al resto del universo lo vamos a llamar el entorno. Entonces el entorno posee una energía U sub E y el sistema A posee una energía U sub A en un momento dado. Entonces, si se produce una transferencia o un intercambio o una transferencia desde el sistema entorno hacia el sistema A, eso va a causar que se produzca una variación en la energía del sistema A debido a esa transferencia desde el sistema entorno. En consecuencia, si la energía en el universo se conserva, la energía total del universo antes de que se produjera la transferencia, esa energía inicial debe ser igual a la energía final, puesto que por primera ley esa energía se debe conservar, no puede cambiar. Entonces, la energía inicial la podemos expresar como la suma de la energía del entorno más la energía del sistema. Entonces tendríamos U sub E más U sub A. La energía final va a ser la energía del entorno inicial más la transferencia de energía que se haya producido hacia el sistema A, que va a causar en el sistema entorno un cambio. Igualmente con el sistema A. El sistema A tenía una energía inicial y se produce una transferencia, se produce un cambio en su energía debido a esta transferencia generada por el entorno. Pero si las dos energías tienen que ser iguales, se debe cumplir que este cambio en la energía del entorno más este cambio en la energía del sistema A, esa suma tiene que ser igual a 0 para que la suma total me siga siendo igual a U sub E más U sub A, que es la inicial. Entonces, eso implica que el cambio de energía que experimenta el entorno debe ser igual al negativo del cambio de energía que experimenta el sistema A, en virtud de esta primera ley de la termodinámica. Entonces, esta es una forma en la cual podemos expresar
ese hecho. Vamos ahora a expresar la denominada segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía tipo calor la simbolizamos con esta letra Q mayúscula, que después entraremos a precisar, siempre fluye naturalmente, es decir, sin mecanismos o sin dispositivos, digámoslo, artificiales, sino por mecanismos naturales. Esa energía tipo calor siempre fluye desde los sistemas a mayor temperatura hacia los sistemas a menor temperatura. Es decir, si aquí tenemos un sistema a una temperatura T sub A y un sistema B a temperatura T sub B, entonces las transferencias de energía tipo calor siempre se dan desde el sistema que está a mayor temperatura, en este caso el sistema a una temperatura T sub A, hacia el sistema T sub B que tiene una temperatura menor. Esa es la segunda ley de la termodinámica. De ella existen múltiples formas de poderla expresar. Eso igualmente lo veremos más adelante. Pero esta es la forma más común a nuestra experiencia que nos permite expresar ese comportamiento básico de la naturaleza. El concepto de temperatura. La materia puede existir en 4 estados o fases. Una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa o en estado de plasma, que es un estado que se presenta a muy altas temperaturas y que no vamos a considerar en este capítulo de termodinámica. Vamos a considerar temperaturas donde la materia puede estar en cualquiera de estos 3 primeros estados. Entonces tenemos el estado sólido, por ejemplo, un cubo de algún material. Tenemos un estado líquido, aquí un líquido contenido en un cierto recipiente, o un estado gaseoso, donde tenemos las partículas que componen el sistema gaseoso, o el estado de plasma, el cual pues implica que los átomos que componen la materia están separados sus cargas positivas de las negativas, y eso hace que en el estado de plasma tengamos una materia cargada eléctricamente de manera total, es decir, las cargas están separadas en ese estado plasmático. Entre cada una de estas fases que llamamos fase sólida, fase líquida, o fase gaseosa o fase de plasma, se presentan transiciones. Es decir, se puede presentar una transición, por ejemplo, desde la fase sólida a la fase líquida, lo cual se llama una transición de fusión, o desde una fase líquida a una fase gaseosa, lo cual se llama una transición de ebullición. Entonces, esas transiciones tienen la propiedad de que son estados de equilibrio térmico. Cuando se producen esas transiciones, por ejemplo, la transición de sólido a líquido, que se conoce como transición de fusión, durante la transición, en el estado de transición,
los dos sistemas, el sistema sólido y el sistema líquido, están a la misma temperatura. Y así permanece mientras eh, dure la transición, la cual, por ejemplo, si es de estado sólido a líquido, cuando se cumpla que el sólido se convierta totalmente en líquido, hasta ese momento el equilibrio térmico se mantiene, es decir, la temperatura de los dos sistemas es igual y no cambia. Entonces, teniendo un líquido que se esté, por ejemplo, evaporando, ahí la transición sería una transición entre la fase líquida y la fase gaseosa. Durante esa transición, la temperatura de los dos sistemas va a ser la misma, del gas y del líquido. Las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura son formas en las cuales se cuantifica el concepto de temperatura. Entonces, el concepto de temperatura que manejamos de una manera intuitiva, mm, en términos precisos, eso que llamamos temperatura tiene que ver con la energía cinética promedio de las partículas que componen el sistema termodinámico. Profundizaremos sobre este concepto preciso de temperatura en próxima sesión. Por el momento vamos a cuantificar el concepto de una manera, digámoslo, eh, proporcional a las cantidades que están a nivel microscópico presentes en el concepto de temperatura. Entonces, lo que hacen las diversas escalas que se han ideado y que se han inventado es asignarle un valor numérico a los estados de transición de fase de una determinada sustancia. Por ejemplo, si la sustancia es agua, que es muy utilizada en diferentes escalas, eh, se utiliza el estado de fusión y el estado de ebullición. Y a esos estados se les asigna un cierto valor numérico. Y eso es lo que hacen las diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Estas escalas hacen uso de los estados de transición de fase de fusión del agua y el estado de transición de fase de ebullición. Entonces, al estado de transición de fase de fusión, en la escala Celsius le asignan el número 0. Al estado de transición de fase de ebullición, la escala Celsius le asigna el valor 100. La escala Fahrenheit le asigna el valor 32 al estado de fusión del agua y el valor 212 al estado de ebullición del agua. La escala Kelvin le asigna 273.15 al estado de fusión del agua y 373.15 al estado de ebullición del agua. Podemos ver que en la escala Celsius, entre estos dos estados, hay 100 unidades de la escala Celsius. En la escala Fahrenheit hay 180 unidades de la escala Fahrenheit. Y en la escala Kelvin hay 100 unidades de la escala Kelvin. Entonces, eso nos permite concluir que el tamaño de la unidad Celsius es igual al tamaño de la unidad Kelvin, puesto que entre estos dos estados hay el mismo número de unidades.
pero en el caso de la Fahrenheit hay más unidades, de hecho hay 180 unidades. Quiere decir que el tamaño de la unidad Fahrenheit es más pequeño que el tamaño de la unidad, bien sea Celsius o el tamaño de la unidad Kelvin. Entonces, podemos hacer una conversión entre escalas. Entre la escala Fahrenheit, entonces está relacionada con la escala Celsius, por la razón que hay entre el tamaño de sus unidades. Entonces hay una relación de 180 a 100 de unidades de la Fahrenheit con respecto a la Celsius. O sea, 1.8 unidades centígradas constituyen el número de unidades Fahrenheit correspondiente, excepto teniendo en cuenta que el valor de referencia está desplazado 32 unidades en la escala de Fahrenheit con respecto a la escala centígrada. Entonces, por eso, a la conversión del tamaño de la unidad hay que agregarle el desplazamiento del valor de referencia. Entonces tendríamos que la unidad Fahrenheit es 180 sobre 100, las unidades centígradas más 32. Igualmente, la conversión opuesta desde la escala Fahrenheit a la escala centígrado, pues simplemente tendríamos que hacer el despeje, digámoslo así, de la temperatura centígrada en términos de la temperatura Fahrenheit. Entonces tendríamos esta relación, grados Fahrenheit menos 32 es igual a 100 sobre 180. 180 sobre 100 lo podemos escribir, por ejemplo, como 9 quintos y aquí serían 5 novenos en consecuencia. Igualmente, podríamos hacer una conversión entre la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Entonces nos quedaría los grados Kelvin menos el desfase que tienen las unidades, el número de unidades, por la razón entre las unidades, que debe ser igual a la razón que existe entre la centígrado y la Fahrenheit, puesto que la centígrado o la Celsius, el tamaño de unidad es igual al de la Kelvin. Entonces tendríamos que grados Fahrenheit es igual a 180 sobre 100 por grados Kelvin menos 273.15 más 32. Igualmente, pues podemos hacer la conversión entre grados centígrados y grados Kelvin. Un ejemplo numérico para ilustrar esto. Ejemplo de conversiones entre escalas de temperaturas. Supongamos que queremos expresar las siguientes temperaturas que están en la escala Celsius a las escalas Fahrenheit y Kelvin. Queremos convertir 0 grados centígrados, 15 grados centígrados, 40 grados centígrados y 100 grados centígrados. Entonces, primero vamos a hacerlo con la escala Fahrenheit. Vamos a convertir esas temperaturas grados centígrados a Fahrenheit. La ecuación que me permite hacer la transformación es esta. Teniendo aquí los grados centígrados, multiplico por 180 sobre 100, le sumo 32 y me debe dar los grados Fahrenheit. Entonces lo hago primero con 0 grados centígrados y en consecuencia 0 por 180 sobre 100 me da 0 más 32, queda 32 grados Fahrenheit. Igual con 15 grados, tendríamos 15 por 180 da 270 sobre 100 da 27 más 32 da 59 grados Fahrenheit. Lo mismo con 40 grados centígrados, tendríamos 7200 sobre 100 daría 72
más 32 nos da 104 grados Fahrenheit. Con 100 nos daría 100 sobre 100, se simplifican, quedaría 180 más 32, eso nos da 212 grados Fahrenheit. Entonces, 0 grados es 32 grados, 0 grados centígrados es 32 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados es 59 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados es 104 grados Fahrenheit y 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. Ahora hacemos lo mismo, pero con la escala Kelvin. Entonces, la ecuación de conversión es grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15, puesto que el tamaño de la unidad centígrada es igual al tamaño de la unidad Kelvin. Solamente hay un desfase, digámoslo así, en el valor de referencia, 0. Entonces, con 0 grados centígrados nos daría directamente 273.15 grados Kelvin, es 0 grados centígrados. Con 15 grados sería simplemente la suma, 288.15, con 40 serían 313.15 grados Kelvin, y con 100 grados centígrados serían 100 más 273, 373.15 grados Kelvin, perdón, Kelvin. Entonces, 212 grados Fahrenheit son 373.15 grados Kelvin, 104 grados Fahrenheit son 313.15 grados Kelvin, 288.15 grados Kelvin son 59 grados Fahrenheit, 32 Fahrenheit son 273.15 grados Kelvin. Mencionamos que la escala Kelvin es una escala que tiene una particularidad especial, y es que, como en general las escalas son o expresan una relación directa con la energía cinética promedio de las partículas que componen un sistema termodinámico, en el caso específico de la escala Kelvin, esa relación directa es una relación proporcional, directamente proporcional. Y eso hace que la escala Kelvin, cuando se tiene el 0 Kelvin, cuando la temperatura es de 0 grados Kelvin, al ser esa una medida directamente proporcional de la energía cinética promedio de las partículas que componen el sistema, quiere decir que esa energía cinética promedio va a ser 0. Es decir, la escala Kelvin, el 0 Kelvin es el reposo absoluto. No tienen energía cinética las partículas que están a esa temperatura. Entonces, esa es la razón por la cual a la escala Kelvin se la conoce como la escala absoluta de temperaturas. Porque cuando no hay temperatura Kelvin, no hay ningún movimiento de partículas en el sistema. Es el reposo absoluto de todos los átomos y moléculas que componen el sistema. La tecnología para enfriar un sistema termodinámico, pues llevarla a cualquier temperatura, ya se tiene desde comienzos del siglo XX. Ya a comienzos del siglo XX, 1905, 1910, 1915, ya se habían desarrollado los sistemas de refrigeración que fueran capaces de llevar un sistema termodinámico o algunos sistemas termodinámicos, poderlos llevar al 0 grados Kelvin.
o sea, al reposo absoluto. Sin embargo, nunca ha sido posible llevar un sistema termodinámico a esa temperatura, a pesar de que la tecnología de refrigeración existe y puede hacerlo, pero no cuando se efectúan los experimentos, el sistema nunca es posible llevarlo a, al cero absoluto, no por fallas de la tecnología, ni por limitaciones de la tecnología, sino por la razón es que hay una razón de carácter fundamental en la naturaleza que impide que eso suceda, que impide que un sistema llegue al reposo absoluto en todas sus partículas, todos sus componentes, al mismo tiempo. Entonces, esa ley fundamental de la naturaleza es una ley que fue descubierta a comienzos del siglo XX y que hace parte o da lugar a la física cuántica. Entonces, es una ley de la física cuántica la que impide que se llegue a ese valor de temperatura. No es un problema de tecnología, sino es un limitante que impone la propia naturaleza. Esto lo mencionaremos en una próxima sesión cuando entremos directamente a la última parte de este curso sobre la introducción breve que haremos a la física cuántica. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión. Igualmente los invitamos a suscribirse al canal Aula Vanguardia para que reciban notificaciones a medida que vayan saliendo nuevos videos y nuevas actividades que vamos a ir desarrollando.